gente que aquí no nos acompaña hoy. Cuánta gente que desapareció por los caminos de Colombia y no se encuentran, decenas de miles. Cuánta gente que murió. Cuánta gente que está presa hoy en estos momentos. Cuántos jóvenes encadenados, esposados, tratados como bandoleros, simplemente porque tenían esperanza, simplemente porque tenían amor. Yo le solicito al fiscal general de la Nación que libere a nuestra juventud. Hola amigos, buenas noches. Hace tiempo que no salía en el canal a hacer algún video. Claramente después de la campaña surgieron muchas cosas personales y de carácter laboral que me han impedido volver a conectarme con el canal y con la audiencia. Pero hoy quiero volver y vuelvo con esta introducción que acaban de escuchar del mensaje que Gustavo Petro, el presidente electo, le envía a la sociedad, a la comunidad internacional, a la rama judicial de Colombia, en el cual le solicita al fiscal general de la Nación que libere de forma inmediata a todos los jóvenes que en este momento se encuentran privados de la libertad. Pues bien, hace unos días yo tuve una discusión, una conversación con mi esposa respecto de ese tema. Ella es politóloga y es especializada en marketing electoral y adicional a eso es abogada. Entonces tiene una perspectiva bastante particular o hizo un análisis bastante particular de esa aseveración y ella está de acuerdo con eso y decía que era una declaración acertada. Entonces yo me atreví a hacerle un análisis de esa manifestación en los siguientes términos. Entonces yo le decía, uno tiene que analizar las cosas desde dos puntos de vista, un punto de vista político y un punto de vista jurídico. Pues desde el punto de vista político, sin lugar a duda, la manifestación de Gustavo Petro es una manifestación acertada, es una manifestación política muy válida y muy bien hecha, dirigida o elaborada por una psicología de masas. Des en cuenta que Gustavo está rodeado de un sinnúmero de personas en la Plaza de Bolívar y que la mayoría de las personas que lo apoyan pues hacen parte de esa resistencia, de esa primera línea, y es evidente que ese mensaje se lanzó para exacerbar el ánimo de la audiencia que lo estaba escuchando y para solidarizarse y sentir empatía por esa lucha social que pasó en las calles. Yo no soy ajeno a esa lucha tampoco. Yo también participé en la liberación de muchos jóvenes que fueron ilegalmente capturados o indebidamente capturados en el marco de la protesta social. Muchas veces participé en esas liberaciones, estuve en la URI de Puente Aranda, en la URI de Usaquén, liberando jóvenes que habían sido capturados por delitos relacionados con la protesta, como es el bloqueo de vías. Entonces para mí no es ajeno y de hecho fui testigo de los abusos de la policía, de los abusos de la fiscalía, en términos a que escondieron jóvenes y a que les imputaron cargos que no tienen que ver con la protesta y que y que a mi manera de ver les imputaron cargos, delitos comunes con el ánimo de desestimular la participación en la protesta social. Entonces, claro, yo me identifico también con ese mensaje, porque es cierto, en parte muchos de esos jóvenes han sido ilegalmente capturados y han sido víctimas de una persecución judicial. Y eso políticamente es válido y es cierto, y nos identificamos con el mensaje. Pero desde el punto de vista jurídico es equivocado.
Y digo esto porque el artículo 249 de la Constitución Política prevé que la Fiscalía General hace parte de la rama judicial o integra la rama judicial. Entonces en Colombia tenemos una tridivisión de poderes. Entendemos que en nuestro pacto social, en nuestro contrato social, el poder ejecutivo está separado del legislativo y del judicial. Y quien está hablando, o quien estaba hablando ese 19 de junio a la multitud, era o es el candidato presidencial electo, o el candidato electo. Entonces, él ya, de hecho, tiene una investidura de presidente, de líder, de jefe de gobierno de la presidencia de la República de Colombia. Y entonces esas aseveraciones o esas manifestaciones tienen un impacto jurídico o tienen un impacto político que merece pues todo un análisis, que es el que estamos haciendo en este momento. Y desde el punto de vista jurídico, pues ese mensaje es absolutamente equivocado. En primer lugar, porque le solicita al fiscal general de la Nación que libere a los jóvenes que están capturados. Primer error. El fiscal general de la Nación no tiene esa potestad. Si un joven está o fue capturado o está en este momento privado de la libertad, pues es por la orden de un juez de la República, de un juez de control de garantías de la República de Colombia, y decretó esa medida de aseguramiento de privativa de la libertad mientras se sigue un proceso judicial en su contra, un proceso de responsabilidad penal, porque puede ser una amenaza para las víctimas, para el proceso o para la comparecencia, o se tema que no puede o que no comparecerá al proceso. Entonces, no es la Fiscalía quien ordena la privación de la libertad, es un juez de la República. Claro, por solicitud de la Fiscalía, pero es quien la ordena, es un juez de la República. Entonces, solicitarle a la Fiscalía que libere a los jóvenes es equivocado. Claramente no es un abogado el que está hablando. Claramente no conoce cómo es un procedimiento penal. Pero solicitarle eso al fiscal, además de ser equivocado, porque no es él quien ordena la privación de la libertad, sino un juez de la República, como ya lo dije, pues adicional a eso se está inmiscuyendo en un asunto de carácter judicial, en una rama que no tiene nada que ver con la de él, una rama del poder público completamente separada del poder ejecutivo. Entonces no se puede en este momento confundir el poder ni la soberanía en un solo hombre, el presidente electo, y entonces entender que él tiene el poder de ordenar liberaciones. Porque si tiene el poder de ordenar liberaciones, tiene el poder de ordenar capturas o privaciones de la libertad. Y en nuestro país eso no funciona de esa manera, ni puede funcionar de esa manera. Entonces, claro, ustedes podrán pensar, bueno, pero entonces al fin, ¿qué? ¿Está bien o está mal? Entonces yo le digo, pues si usted lo mira desde el punto de vista político, es perfecto, está válido, porque se está en medio de un discurso político dirigido a una multitud que lo apoya y claramente está de acuerdo con ese postulado de la liberación de los jóvenes ilegalmente privados de la libertad por cargos en virtud de una persecución judicial de un gobierno que está saliendo prácticamente en el próximo mes. Pero jurídicamente ese postulado no se puede aceptar. Y no se puede aceptar porque en Colombia la rama judicial es independiente. Y no se puede colocar en duda las decisiones de la rama judicial desde un punto de vista político, sino desde un punto de vista jurídico. Para eso existen los abogados, que como yo representamos jóvenes que han sido o que están privados de la libertad o que están enfrentando cargos de terrorismo, concierto para delinquir, lanzamiento de sustancias peligrosas, violencia contra el servidor público, daño en bien ajeno. Todos esos cargos imputados y posteriormente formulados en una acusación contra algunos de los jóvenes que yo represento, pues estamos defendiéndolos con argumentos jurídicos.
y será un juez de la República en su independencia quien decida si acepta la responsabilidad penal o no. Y ahí es donde nosotros tendremos los recursos jurídicos para atacar esas decisiones judiciales. Entonces, de esta forma yo rechazo ese postulado jurídico manifestado por Gustavo Petro en su intervención el día 19 de junio, en su discurso de celebración por haber sido elegido presidente. Y lanzo ese análisis con el propósito de generar en los oyentes o en la audiencia esa reflexión. Es claro que podemos tener una posición política, pero no significa que esa posición política tenga relevancia jurídica o tenga una trascendencia jurídica. Es más, esa posición política puede ser completamente contraria al mundo jurídico. Es así como terminamos esta intervención del día de hoy. Les agradezco la audiencia, sus comentarios y nos vemos.